Por dármelas de loca, estoy viviendo un calvario. Yo tenía un hogar muy bonito, con un esposo trabajador, relajado, 3 hijos. Muy feliz vivía yo, pero usted sabe que a veces es muy inconforme. Nosotros hacíamos reuniones en la casa, venía el socio de mi esposo. Mi esposo era un hombre muy trabajador y tenía un socio mayoritario. Y él era el gerente de la empresa donde trabajábamos, donde trabajaba mi esposo. Y bueno, hacíamos las fiestas, hacíamos las reuniones y mi esposo y todos ahí, yo contenta. Pero después me puse a pensar, que mi esposo era muy aburrido, que mi esposo era muy simple. Y el socio de mi esposo empezó a decirme cosas y yo empecé a sentirme mejor dicho. Y empecé a tener un romance con el socio de mi esposo. Mi esposo se la pasaba trabajando todo el tiempo, no tenía tiempo para el hogar, no tenía tiempo para nada y yo vivía muy aburrida de eso. Entonces yo empecé a tener un romance con él y él me invitaba a salir y como mi esposo se la pasaba trabajando, pues no se daba cuenta que yo salía. Entonces cuando él un día me dijo que fuéramos a hacer un viaje, el socio de mi esposo, y yo cerré los ojos y me fui, dejé mis hijos, dejé todo, me fui a ese viaje con él. Estando en el viaje, él me dijo que quería vivir conmigo, me compraba rosas, me traía, me llevaba, me cargaba, me llevaba a la cama, íbamos a discotecas, bailábamos. No, era la vida soñada del hombre soñado y un hombre con muchísima plata. Y yo decía, bueno, cogí el cielo con las manos. Yo no volví a llamar, yo cambié mi número celular, redes sociales las cerré y todo para que no supiera, porque él me decía que lleváramos el romance en secreto porque mi esposo estaba trabajando en la empresa, entonces que él no quería herirlo. Y yo, bueno, sí, yo le hacía caso en todo. Y él empezamos una relación muy bonita. Cuando de repente ya él empezó a cambiar, ya me golpeaba, ya él tenía romance con otras mujeres y lo típico de una mujer que se vuelve masoquista, porque yo me volví masoquista por él. Él, después de que me hacía todo eso y me dejaba con los ojos así de todo, él venía y me traía flores, me pedía perdón, empezaba a acariciarme, me ponía pañitos de agua tibia, bueno, y yo decía, no, él pobrecito, fue que él no. Y yo seguía ahí en esa relación. Un día me localizó mi esposo, y me dijo que el niño pequeño estaba muy enfermo, que por favor me escribió por Messenger, que el niño pequeño estaba muy enfermo y estaba hospitalizado y que si yo podía ir porque a él el patrón no le había dado permiso para que fuera. Entonces yo lo llamé a él y le dije que por qué no había dejado ir a mi esposo a la clínica a estarse con el niño, y él me dijo que una cosa no tenía que ver con la otra, que una cosa era la relación laboral y otra cosa eran las cosas personales. Entonces yo le dije que yo iba a ir y me dijo que no, que yo tampoco podía ir porque yo había decidido irme con él y que yo no podía ir. Y inmediatamente se vino de donde estaba y llegó a la casa y me dio, pero duro, que me dejó tendida en el piso. Él mismo me levantó y me llevó al hospital. Estando en el hospital, él me hizo daños me abrió por aquí, me abrió por acá, de todo lo que me hizo. Entonces yo estando ahí, yo me puse a pensar y yo dije que qué vida era la que yo había escogido, que por qué yo estaba viviendo eso, que yo no tenía por qué vivir eso. Y mi esposo, mi propio esposo, prefirió salirse del trabajo, o sea, dejar el trabajo botado y venirse a estar conmigo y con mi hijo. O sea, una cosa de esas, un hombre incondicional, y yo todo lo que le había hecho, y yo dije, Dios mío. Entonces yo le dije que me perdonara, que yo quería volver a la casa. Y entonces él me dijo que sí, que volviera a la casa, pero para que le ayudara con los niños. Inicialmente me dijo eso, pero no, ya después la relación volvió a ser la misma, él me perdonó, un hombre maravilloso, fantástico.
Resulta de que el otro se había desaparecido, no aparecía por ningún lado. Cuando volvió ya apareció y empezó a escribirme, ya a decirme que yo me tenía que ir a ver con él, porque si no él le iba a contar a mi esposo que el amante que yo tenía era él. Y yo estoy muy preocupada, yo no sé qué hacer. Un día le mandó unos videos a mi esposo y afortunadamente en ese momento yo tenía el celular de mi esposo en la mano y vi las fotos y los videos y los eliminé. Pero ahora yo estoy que yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Yo sé que si yo le cuento a mi esposo que el amante que yo tenía y que yo me había ido era él, mi esposo no me va a perdonar y mi hogar se va a acabar. He pensado en acabar con la vida de ese hombre. He pensado acudir a una cita de las que él me coloca y acabar con él, porque me está destruyendo. Yo sé que yo cometí un error que no lo debí cometer y que los errores se pagan duro, pero no sé qué hacer, no sé qué hacer. Yo he pensado mucho, mucho las cosas, porque yo no quiero perder mi hogar, yo no quiero perder mis hijos, yo no sé qué hacer, yo no sé qué. He pensado tantas cosas, y yo pienso que lo mejor es yo acabar con ese hombre. No sé, estoy en ese dilema, estoy en ese problema, pero también me pongo a pensar que si acabo con él, entonces yo me voy para una cárcel. No sé, estoy pagando ese error muy duro, muy duro.